Bueno, aquí estamos en directo en este nuevo encuentro dentro del grupo de Lichi, el punto que nos une. Hoy para hablar del buey de Lao Tzu, un recorrido, bueno, por la alquimia interna, por ese camino de realización personal o espiritual, esos, vamos a decir, matices que se van, bueno, pues encontrando en este transitar que, como mencionábamos en el grupo de Alquimia Dorada, pues es ese gran viaje que recorre el pez koi hacia la puerta del dragón. Así es que agradeceros a todos de estar aquí y vamos a, bueno, pues a comenzar con una pregunta que no sé si todos os habréis hecho en algún momento, pero que bien pudiera dar, bueno, pues una contextualización al encuentro de hoy. ¿Por qué, vamos a decir, a Lao Tse o a Lao Tzu se le representa o se le muestra a través de numerosas imágenes, iconografías relacionadas con un buey? Porque Lao Tzu va encima de un buey, incluso en algunas imágenes, porque pareciera que va mirando, digamos, a la parte del camino que va dejando atrás. Es decir, que a veces se le representa de espaldas en relación a la dirección que va recorriendo el buey. Como digo, no sé si será una pregunta que os hayáis hecho, pero encontramos dentro de la tradición del budismo Chan una descripción de esta relación que el individuo tiene, en este caso, con este símbolo que es el buey. Así es que hoy, vamos a decir, nos vamos a apoyar o vamos a desarrollar esta historia que se relaciona o que se vincula a esta, bueno, pues simbología, ¿no?, del ser humano en relación al buey, a la toma del buey, que se dice, para ir entendiendo los pasos o los procesos que en este gran camino el iniciado, vamos a decir, transita, tiene, experimenta una especie de mapa conceptual. Muchas tradiciones tienen mapas que muestran las fases, las etapas, los procesos que los iniciados van a vivir, van a experimentar. Algunas tradiciones hacen rituales, hacen ceremonias para, por un lado, festejar el cierre o la culminación de una de esas etapas o una de esas fases, o también para representar, bueno, pues el grado adquirido a la hora de ir avanzando en este camino de autorrealización. Pareciera que dentro del taoísmo no hay este tipo de ceremonias o no hay este tipo de rituales. Pareciera que, bueno, pues el camino es muy personal y poco se describe en los textos que están asociados a esta tradición sobre esas etapas o sobre esos procesos que el iniciado o el practicante vive, experimenta, bueno, conoce según va recorriendo y avanzando en su proceso. Si sabemos que la alquimia taoísta habla, vamos a decir, de 4 grandes fases dentro de esa transformación interna, donde hay un proceso, bueno, pues de sublimación, de una energía, de sublimación, de una esencia, de un cambio, una mutación, de un estado interno que, como te digo, está contado o representado en 4 fases. Pero no hay como una descripción realmente de qué pasa en cada una de esas fases, qué se experimenta en cada una de esas fases. Entonces, a veces uno va a escuelas de alquimia taoísta
que muchas de ellas están vinculadas principalmente o a la práctica, vamos a decir, como del Tai Chi en términos generales, o a la práctica del Qigong, o a la práctica de la alquimia sexual, pero como digo, no hay una descripción que pasa en ese proceso, que va a ocurrir según uno va avanzando en esas escuelas, en esas técnicas o prácticas. Pareciera que incluso pues muchos de los que ofrecen esas técnicas, esas prácticas o dirigen esos centros, pues no tuvieran en su propia historia personal, en su propio avance, tal vez la claridad de poder explicar qué es lo que pasa en cada uno de esos, digamos, momentos de transformación o momentos de consolidación del proceso. Entonces a veces también nos encontramos con la pregunta de si realmente eso que se dice, que ocurre a la hora de realizar ciertas prácticas o a la hora de incorporar cierto estilo de vida bueno, o ciertas dinámicas, pues si realmente esos objetivos o esas metas, vamos a decir, fueran o no fueran alcanzables, o cómo es que va a ocurrir todo ese proceso. Se habla del proceso, pero a veces no se habla del cómo va a ocurrir ese proceso y de qué adversidades vamos a encontrar dentro de ese proceso, de qué obstáculos vamos a encontrar dentro de ese proceso. Entonces, si observamos la iconografía que hemos utilizado para presentar el encuentro, este recorrido, este mapa de la alquimia taoísta, donde hay diferentes imágenes, diferentes, como digo, etapas o procesos, diferentes representaciones dentro de esta columna vertebral, dentro de, bueno, pues médula, ¿no? Pareciera como la médula del camino hacia el Tao. Se describen algunos de esos procesos, se describen algunas de las etapas, todo dentro de un simbolismo medianamente esotérico, medianamente hermético, y da la sensación de que no hay realmente una descripción propiamente del proceso, más bien una definición de las intenciones, o como digo, de los porqués, de los para qué, de los objetivos a lograr, pero quizás fuera necesario o es necesario en algunos momentos para calmar la mente, para acelerar la mente, para transmitir una confianza en esos momentos donde uno puede dudar y cuestionar y poner todo, ¿no? Bueno, pues con cierta perspectiva y bueno, pues tomar la decisión de seguir avanzando o quizás retroceder o soltar, ¿no? Ese tipo de prácticas o ese tipo de estilo de vida. Quizás fuera necesario, como digo, ciertas explicaciones de esos procesos, de esas etapas, de qué va a pasar, ¿no? Cuando uno inicia dentro de una tradición, pues qué va a pasar en mi mundo interno y cómo eso se va a ver reflejado en el mundo externo. Entonces el día de hoy, este Wei de Lao Tzu nos va a permitir observar esas etapas, observar esos procesos, al menos bueno, pues en una mirada amplia, pero que sí marque unas etapas y marque unos procesos y marque un entendimiento al menos de qué va a ir ocurriendo en ese proceso, como digo, de autoconocimiento, en ese proceso de evolución espiritual, en ese proceso de autorrealización, en ese proceso de esa consumación con el Tao, ese estado de conciencia, ese estado interno, en fin. Un recorrido que, pues quizás muchos de los que estamos aquí vamos buscando, hemos leído historias, nos hemos entusiasmado con lo que decían estos sabios, estos místicos, con sus chistes, con sus bromas, con sus historias medio irónicas, satíricas. El caso es que, más allá de ese entusiasmo que podamos bueno, pues percibir a la hora de leer esos textos, pues no se trata, considero yo, de intelectualizar algo sin llegar a vivirlo.
tener claridad en lo teórico, pues está muy bien, quizás a la mente, como digo, le genera cierta tranquilidad, pero la teoría, si no se experimenta y no se vive en primera persona, en un tiempo presente, pues la verdad es que según va pasando la vida, nos vamos dando cuenta de que esa teoría podríamos decir que de poco sirve. Cuando se acerca ese proceso que llamamos muerte, pues toda esa teoría, bueno, pues uno pudiera cuestionarse realmente para ese momento de qué le está sirviendo el tener todo ese conocimiento si en su mundo interno, bueno, pues no han pasado ciertas cosas que ese momento de la vida lo pueda vivir con intensidad, con plenitud, con dicha, con gozo. Eh, es decir, que a veces, bueno, pues nos distraemos en nuestra vida con múltiples cosas, consideramos que el tener ese conocimiento nos está dando, ¿no? Como una diferenciación frente a otros que desconocen, que no saben, nos da la sensación de estar ubicados en algún lugar y no faltan las comparaciones y por consiguiente la sobrevaloración de uno mismo frente a un otro que consideramos ignorante en esa materia o en ese, vamos a decir, mundo, en este caso esotérico, místico. Entonces, esta historia del buey de Lao Tzu, como digo, nos va a dar esos tempos, esas fases, esa visión general de, bueno, pues ese camino que llamamos espiritual, que no vamos a entrar a hacer una comparativa en términos teológicos de diferentes disciplinas o diferentes corrientes o diferentes sistemas de creencias. Vamos a centrarnos un poco más en lo que es la mirada propiamente taoísta, vamos a decir, y lo que es una mirada del budismo Chan, ya que utiliza, bueno, pues estos elementos que rescató del taoísmo, los incorporó, ¿no?, a esa influencia del budismo y dio, bueno, pues una construcción, vamos a decir, nueva de este mestizaje entre el taoísmo y el budismo más tradicional tibetano, que generó, ¿no?, pues esta tradición del budismo Chan, que como digo, pues guarda elementos del taoísmo, ¿ya? Evidentemente, bueno, los que estáis aquí a lo mejor por primera vez, pues no sepáis que la tradición o donde uno, bueno, pues ha bebido este no solamente conocimiento, sino la oportunidad de, bueno, pues experimentar este concepto del Tao, del taoísmo, pues está vinculado a esta tradición del Fanxi. Para los que ya lleváis aquí un tiempo dentro del grupo y escuchando algunos de los encuentros, pues ya sabéis que, bueno, pues hay una mirada, vamos a decir, particular dentro de esto que se considera taoísmo, dentro de este árbol taoísta, una mirada particular en relación a la astrología, al feng shui, a la medicina, al I Ching y en este caso, bueno, pues también a la alquimia interna. Entonces va quizás a haber matices que no se han compartido por otras escuelas o como se dicen allá en China por otras sectas, que eso no sea un impedimento para poder escuchar, para poder reflexionar y que cada uno pues evidentemente vaya sacando al fin y al cabo sus propias conclusiones y más que, como digo, interiorizar en términos intelectuales, pues sí, bueno, pues que todo esto sirva, ¿no?, para una motivación a la hora de avanzar en todo este recorrido, como digo, de autorrealización. Entonces, hay dentro de, como decía, de esta mirada de la alquimia taoísta, pues una descripción de 4 fases. El día de hoy nosotros vamos a ampliar estas etapas o estas fases. No las voy a vincular a la descripción que se hace de esa transformación o de esa sublimación de la energía. Considero que hay algunos conceptos, algunas palabras, bueno, algún tipo de, a veces, de recurso que utilizamos y se convierte en algo muy encriptado, muy esotérico, se convierte en algo, bueno, pues muy simbólico y hay que andar descifrando a qué se refiere, qué dice, cuando esa palabra del cinabrio pues se lleva a una tradición, se lleva a otra, se lleva a una escuela, o se lleva a otra, se va a una época o se va a otra, pues la misma palabra, el mismo concepto
pareciera que está hablando de cosas diferentes. Entonces no vamos a entrar a, digamos, a una lingüística, no vamos a entrar bueno, pues a utilizar una serie, como digo, de palabras, de terminologías que bien pudieran abrir el debate de si uno está o no está acertado, en fin. Para evitar este tipo de discursos, ya vamos a tener una charla, bueno, pues quizás algo más coloquial, como intentamos hacer en todos los encuentros, ya. Eso no significa que pudiéramos tener una conversación un poquito más rigurosa, ¿no? Incluso un poquito más ortodoxa dentro de todo este mundo del taoísmo, pero considero que quizás cierro la puerta a alguien que, bueno, pues recién viene teniendo cierta curiosidad, cierta inquietud, y si el mensaje está muy encriptado, pues evidentemente no va a tener una fuente de nutrición dentro de todos estos encuentros. Entonces vamos a intentar, bueno, pues facilitar, por así decirlo, la exposición de todo el viaje sin perder la esencia de lo que ocurre en este viaje, y evidentemente pues esa esencia va a estar impregnada por mi propia experiencia. Es decir, que no nos vamos a basar en la teoría o en la definición descrita en algún libro. Bueno, más allá de utilizar los capítulos que dentro de este budismo chan o dentro de esta alquimia interna taoísta se utilizan para que también, bueno, pues podéis tener la posibilidad de acceder a algún tipo de bibliografía que hable, ¿no?, de esta doma del buey, pues bueno, más allá de utilizar, como digo, esos enunciados para describir los procesos, pues sí vamos a tener, por así decirlo, bueno, pues la explicación a través de una experiencia personal, y a través de esa experiencia, pues bueno, vamos a ver de qué manera ya ese camino, pues en términos arquetípicos, es común, parecido, similar al de cualquier iniciado que avanza dentro de, bueno, pues de este gran viaje que, como os decía, en el grupo de Alquimia Dorada recorre este pez koi hacia la puerta del dragón. Que hablando de ello, bueno, pues si no formáis parte del grupo, os animo a inscribiros, os animo a, bueno, pues a formar parte de él. Hay información, considero que bien bonita, que bien pudiera complementar el encuentro de hoy, y que, bueno, pues puede ir dando el entendimiento, ¿no?, de todos estos procesos que, como digo, pues a veces se describen con cierta terminología que uno, pues si no es, vamos a decir, un sinólogo, bueno, consumado, pues quizás no sepa muy bien, ¿no?, cuando accede a ciertos libros, de qué está hablando ese secreto de la flor dorada. Bueno, como muy críptico todo el mensaje, y al final uno termina yendo, ¿no?, a interpretaciones que también están hechas por personas que evidentemente pues hablan desde su propia experiencia, y en función de esa experiencia pues va a haber una explicación de ese texto, bueno, con un contenido con mayor o menor profundidad, ¿ya? Entonces vamos a empezar el viaje o el camino de este buey de Lao Tzu con un primer movimiento donde vamos a observar a la mente subconsciente, ¿ya? Y como se dice dentro de esta línea del budismo, o como en algunos de los versos del Tao Te Ching encontramos, ¿no?, de cuando se oye hablar del Tao, pues uno se ríe, ¿no? Ese estado de, bueno, pues vamos a decir como de conciencia, donde hay una ignorancia frente a todo este viaje que vamos a conversar el día de hoy. Entonces una mente subconsciente que está ahí generando ruido, generando bueno, pues influencia en nuestra toma de decisiones, un inconsciente colectivo, como dijera Jung, que no se ve, que no se escucha, que está ahí dentro de esta mente subconsciente, y que nos hace vivir una vida, vamos a decir, en términos ordinarios, en términos, bueno, pues donde quizás esta búsqueda, ¿no?, de unión con el Tao, como dicen en el budismo, esta iluminación, pues quizás no se busca, incluso se desconoce. Entonces, partiendo de ahí, dentro del grupo de Alquimia Dorada, podríamos decir que es ese pequeño viaje que el pez koi, ¿no?, comparte dentro del estanque con el resto de peces koi. Vamos a decir que hay un proceso que
genera lo que se conoce como la búsqueda del buey. Es decir, que puede haber alguna situación de despertar, vamos a decir, de esta necesidad de buscar al buey, sin saber a veces muy bien qué es ese buey o qué simboliza el buey. El caso es que algo ocurre, puede ser a través de diferentes eventos que podemos encontrar en nuestra vida, pero lo cierto es que digamos que el viaje en términos de conciencia comienza con esa búsqueda del buey. El buey puede ser un bienestar, puede ser vinculado a la salud para, bueno, pues como decía ese libro, la salud como camino, ¿no? El autoconocimiento a través de un estado, bueno, pues con algún tipo de diagnóstico en términos de enfermedad, ¿ya? Puede ser un evento abrupto, inesperado, algún tipo de situación dolorosa, algún quiebre. Lo cierto es que algo pasa en ese pequeño estanque donde nada el pez koi que, bueno, pues genera esta búsqueda del buey. Y como digo, a veces este buey uno no tiene por qué tener claro qué es, o a veces uno tiene claro lo que es y según va avanzando en el proceso, pues esta simbología del buey pues va cambiando, ¿no? Y este propósito, este objetivo pues también se va transformando, ¿ya? Algo que también se describe en el grupo de Alquimia Dorada, haciendo ahí sí una comparación de diferentes escuelas, diferentes tradiciones, diferentes religiones y cómo los objetivos finales de cada una de ellas se van transformando y el iniciado que pudiera transitar en todos esos sistemas de creencias pues va incorporando nuevos elementos dentro de su mundo interno, nuevos, digamos, procesos de alquimia, de transformación, de mutación y bueno, pues ese buey empieza a adquirir vamos a decir como un rostro diferente o una conceptualización, un sentido, una comprensión distinta. El caso es que comienza esa búsqueda del buey, que puede ser una primera clase de meditación, de tai chi, de yoga, de un sistema, como digo, terapéutico, alternativo, no convencional, un libro, en fin, un podcast, un vídeo, una charla, una conferencia. Lo cierto es que comienza la búsqueda de algo que, como digo, no hay por qué tener la claridad de que es ese algo, pero sí está esa sensación de salir en búsqueda del buey. Entonces, como etapa o como proceso, vamos a decir que se consolida esa búsqueda del buey, o se pudiera describir, haciendo un pequeño paréntesis, vamos a entender que los procesos de una, digamos, experiencia cúlmine, bueno, pues aunque ciertas tradiciones también lo describen bueno, con ciertas, a veces sí similitudes, otras veces no tanto, lo cierto es que hay dentro de esa experiencia cúlmine también unos procesos que el individuo va experimentando. Entonces, dentro de esta experiencia cúlmine, es decir, si observáramos el final del camino, miráramos por dónde hemos pasado, pues podríamos decir que esta búsqueda del buey se consolida o se trasciende cuando hay una conciencia de la respiración. Una conciencia de la respiración que en un primer momento pues quizás pueda ser nuestra propia respiración, ¿cierto? Una respiración abdominal, vamos incorporando prácticas, como dicen en el mundo del yoga, pranayama, dentro de la alquimia taoísta, bueno, pues hay, ¿no? Diferentes, bueno, pues vamos a decir, técnicas de respiración embrionaria, bueno, el caso es que uno puede acceder a esa conciencia de su propia respiración, pero vamos a entender que esta conciencia de la respiración va más allá de nosotros y empezamos a observar que la vida en sí misma tiene su propia respiración cuando observamos las mareas, cuando observamos los hielos, cómo avanzan en invierno, cómo retroceden en verano, como el caudal de los ríos, pues también tiene un incremento de su caudal y un descenso del caudal o de su fuerza a la hora de, bueno, pues ir rumbo hacia el océano. Es decir, que empezamos a darnos cuenta de que esa respiración va más allá de nosotros y empezamos a tomar conciencia de esa respiración
que la vida en sí misma tiene. Esas fases, esos ciclos de la luna, esas fases, esos ciclos de la marea, esas fases, esos ciclos de nuestro propio biorritmo, del ritmo de la vida. Es decir que, bueno, empieza a haber esta conciencia de la respiración, como digo, no solamente de nuestra respiración, sino de la respiración de la vida, siendo nosotros parte de esa respiración, vamos encontrando, bueno, pues esa sintonía, esa armonía con esa respiración a la cual pertenecemos. Desde ahí vamos a decir que estábamos buscando al buey, pero llega un momento donde vemos o se dice que las huellas del buey se hacen visibles. Es decir que antes quizás el buey era medio abstracto o a veces incluso no sabíamos muy bien qué significaba este buey, y llega un momento donde al menos reconocemos, ¿no?, esas huellas del buey. Es decir, que a la hora de avanzar en esta conciencia de esta respiración algo va pasando y empezamos a encontrar como cierta claridad de esas huellas. Por lo menos sabemos de que ahí hubo un otro por donde pasó, dejó ahí, bueno, pues esa huella que ahora podemos observar, y el rastro a la hora de seguir, ¿no?, en búsqueda de ese buey, pues bueno, pues es un poco más evidente para nosotros. Estamos hablando de bueno, pues el proceso donde se requiere serenar la mente. Es decir que si la mente no logramos serenarla, relajarla, tranquilizarla, silenciarla, pues va a haber mucho ruido y esta huella del buey no la vamos a observar. Van a pasar cosas en nuestra vida que no vamos a tomar conciencia de ello, no vamos a percatar de todo ello. Es decir que vamos a estar como separados, ¿no?, de la vida, de los eventos de la vida, y ese ruido mental, por más allá que hayamos experimentado esa respiración y esa sensación de formar parte de esa respiración, ese ruido mental, bueno, va a ser una distracción que nos va, por así decirlo, como a dejar ahí estancados en esa, bueno, pues conciencia de la respiración, pero no nos va a permitir seguir avanzando. Entonces, según vayamos silenciando nuestra mente, según vayamos encontrando ese silencio mental, las huellas del buey cada vez van a ser más visibles, más nítidas, quizás las vayamos encontrando con una frecuencia más continuada. Es decir que esa sensación de conectarme o desconectarme empieza a desaparecer, ¿ya? Y empieza ese silencio mental, empieza a dar la posibilidad de acercarse propiamente al buey, quizás de forma intuitiva todavía, pero sí pudiéramos saber ese buey qué es. Empezamos a reconocer que no es una imagen externa, que no es una representación de un algo, sino empezamos a tomar conciencia de que hay algo en nuestro interior, ya, que ahora podemos sentir, que ahora podemos percibir, que incluso ahora podemos escuchar. Esa mente se ha ido callando, se ha ido silenciando, y ahora podemos escuchar nuestra voz interior, bueno, pues con un poquito más de presencia. Así es que ahí tenemos, ¿no?, esta, digamos, como bueno, pues avance dentro del camino, reconocimiento de estas huellas del buey en función de cómo vayamos silenciando nuestra mente. Eso nos va a permitir, bueno, pues acceder a otra etapa que, bueno, pues no solamente las huellas se van a hacer visibles, ¿no?, pero si seguimos avanzando en ese silencio mental, pues también el buey se va a hacer visible. Es decir, que ahora sí pudiéramos tener la claridad de qué es el buey, ya no en términos simbólicos, ya no en términos esotéricos, herméticos. Ahí empezamos a tener la claridad de hacia dónde nos dirigimos. Ahora podemos verlo con ese silencio mental, y quizás ese buey, como digo, pues al principio tenía un rostro, unas características, y vamos al ejemplo que ponía
de esa enfermedad como camino, pues uno, el buey, lo que estaba buscando era la salud, recuperar su vida, regresar, ¿no?, a ese estado que era anterior, ¿no?, a ese diagnóstico, a esa situación, eh, bueno, pues de enfermedad. Y en esta etapa del proceso, no solamente posiblemente, ¿no?, Eh, esa enfermedad esté más o menos manejada, quizás incluso revertida. Lo cierto es que ahora uno se da cuenta de que el buey como tal no era ese estado de salud. Había otra búsqueda, digamos como escondida en esa mente subconsciente, que ahora pues aflora y podemos observar con claridad al buey. No solamente sus huellas se nos hacen visibles, sino que también el buey se hace visible. Esto ocurre y se consolida a la hora de pasar por el proceso de aceptar la realidad. Es fácil decirlo y es fácil, bueno, pues conectarnos con el presente, ese silencio mental, no divagar entre el pasado, el futuro. Bueno, ese aquí y ahora está en boca y en boga de todos estos lugares de desarrollo personal, pero eh, esta aceptación de la realidad implica, bueno, pues aceptar la realidad tal como es. Y en ese sentido nos vamos a dar cuenta de que esa realidad tal como es va a estar sujeta al sistema de creencias o al marco conceptual que utilicemos para observar la vida. Es decir, que si no nos liberamos de los marcos conceptuales, que al fin y al cabo van a ser un filtro por el cual no vamos a observar la realidad, pues lo que veremos será un reflejo de ese marco conceptual, lo que veremos será un reflejo de ese sistema de creencias que a través de esa experiencia, vamos a decir, sensorial, pues refuerza esa creencia y valida esa creencia. Entonces esta aceptación de la verdad es diferente para cada cultura. Por ejemplo, si vamos a esta línea del budismo, pues esa realidad es que venimos aquí a sufrir y ese sufrimiento, la única manera de trascenderlo pues es bueno, pues una liberación a través de la iluminación, ¿no? Entonces ahí el buey se ve con claridad, ya sabemos que la iluminación, ya tenemos claridad de que esa realidad pues es ese sufrimiento y a partir de ahí, bueno, pues vendrán, ¿no?, herramientas, técnicas, prácticas para no solamente liberarse de ese sufrimiento, sino para lograr esa iluminación. Si nos vamos a la tradición del Tao, pues esa realidad que viene definida a través de esta frase que utilizamos en el grupo, del cambio es lo único que no cambia, pues está sujeta a la ley del yin yang y está sujeta a la hora de aceptar la realidad tal como es, con sus crestas, ¿no?, en la montaña, con sus valles, con sus océanos, con sus planicias, bueno, pues con sus desiertos, con todo aquello que observamos, vamos a decir, como parte de esta realidad que percibimos a través de los sentidos. Unos sentidos que pueden estar más o menos condicionados, obviamente, pero como hemos encontrado ese silencio mental, pues sí pudiéramos, a la hora de percibir esa realidad, estar libres, ¿no?, de ese proceso por el cual la mente, ¿no?, hace algo con aquello que se percibe, ¿no? Podemos empezar a disfrutar de la percepción sensorial libre de ese proceso mental. Entonces, como digo, esta aceptación de la verdad en función de si es una verdad, vamos a decir, subjetiva, basada en algún sistema de creencias, o si es una realidad, vamos a decir, objetiva, como digo, va a ser la manera de consolidar esta etapa o este proceso. Aceptar la realidad de buenos y malos, aceptar la realidad de altos y bajos, aceptar la realidad de frío-calor, aceptar la realidad, bueno, dentro de esta ley, dentro de la alquimia taoísta, del yin-yang, ¿de acuerdo? Un yin-yang que, bueno, dentro de su movimiento, dentro de su oscilación, dentro de su alternancia, hay diferentes leyes metafísicas que nos hablan de cómo se relaciona esta dualidad. Bueno, pues puede tener en sí misma unas fases descritas por, vamos a decir, los 5 elementos. Podemos ir entendiendo, ¿no?, con un poquito más de detalle este yin yang, pero a grandes rasgos esta
aceptación de esta verdad pues va a estar sujeta, como digo, a este yin yang, y no como una teoría, no como algo mental aprendido, clasificado en un listado, sino, como digo, la percepción, ¿no? de este flujo, de ese movimiento, bueno, pues de ese respirar entre esa inhalación y esa exhalación, que ahora, bueno, pues vamos a, como digo, describir a través de ese yin yang. Esa aceptación de la realidad, ¿de acuerdo? Bueno, es una etapa, vamos a decir, crítica, donde, bueno, pues muchos de los iniciados se quedan ahí, se quedan en ese silencio mental, avanzan un poco a la hora de aceptar la realidad, pues se hace medio complejo, pues no utilizar, sobre todo para los occidentales, esta, vamos a decir, comprensión de la dualidad en términos antagónicos. Es decir, que la aceptación de la realidad la puedo entender como una lucha de esos antagónicos o como, bueno, una atracción de esos, vamos a decir, complementarios. Es decir, que en función, ¿no? Si hay un cielo y un infierno, bueno, pues hay una lucha por las almas y hay, ¿no? Como todo un movimiento medio violento que, pues evidentemente hemos visto a lo largo de la historia. Si la vida es un sufrimiento, en una polaridad, ¿no? Y hay que salir de ahí y hay que ir hacia esa iluminación. Es decir, que si entendemos la vida, la dualidad, en términos antagónicos, pues esa aceptación de la realidad va a tener unos matices, y si observamos esa realidad a la hora de comprender, vivir, experimentar la dualidad en términos complementarios, pues también, ¿no? Este proceso va a tener sus propios matices. Quizás uno nos va a llevar a ese camino del guerrero, de la lucha, del hacer, ¿de acuerdo? Y el otro nos puede ir acercando a ese no hacer, a ese fluir, a ese aceptar. Si encajo, encajo; si no encajo, no es mi lugar. Si esto o esta persona o este objeto forman parte de mi vida, es que forma parte de mi vida. Si se marcha, si se va, si no llega, es que no forma parte de mi vida. Es decir, que va a haber diferentes maneras de aceptar esa realidad, y por consiguiente también va a haber, bueno, pues como digo, dentro de todo este proceso, una experiencia determinada o particular, por esta idea de si esa dualidad es antagónica o complementaria. El caso es que, bueno, pues dentro de esta alquimia taoísta vamos a considerar que integramos la realidad y aceptamos la realidad en términos de complementarios, ¿no? Es decir, que para comer sé que ha habido una persona que ha, bueno, pues un alfarero, ¿no? Y ha hecho un plato, por ejemplo, o una vasija para servir el agua, que quizás una persona pues ha estado trabajando con el metal y nos ha traído un cuchillo, o ha trabajado con la madera, nos ha dejado unos palillos, que una persona, bueno, pues estuvo cultivando y tenemos aquí el alimento, que, en fin, complementarios, ¿no? Es decir, que todos intervenimos en la vida y en el proceso de un otro, de una o de otra manera. No es la idea de la competitividad, sino, vamos a decir, como la idea de la cooperación, ¿ya? Lo podemos ver en política, en economía, en fin. Hay muchas maneras en el arte de dirigir, ¿no? De poder observar, ¿no? Esta aceptación de la realidad, con unos matices o con otros. El caso es que, aceptando esta, digamos, como verdad o esta realidad, nos encontramos, ya no solamente lo vemos, sino nos encontramos con el buey, ¿ya? Pudiéramos decir que, bueno, más allá del encuentro hermoso que se construye, es cierto que todavía no es una experiencia mística como tal, pero sí son momentos donde uno percibe esa belleza, donde uno percibe esa conexión con esa totalidad, con esta verdad que acaba de aceptar, con esta realidad. Se empieza a ver, ¿no? Como parte integrante de todo ese movimiento social, bueno, una comunidad humana, donde a día de hoy, pues, incluso la tecnología que estamos utilizando para hacer este encuentro, pues nos lo ha permitido, personas de otras latitudes,
Es decir, que empezamos a tomar conciencia de todas esas uniones, empezamos a tomar conciencia de, bueno, de todas esas conexiones y quizás se va diluyendo el atributo de mejor o peor y quizás se va diluyendo el atributo de más o menos. Empezamos a vernos a todos, ¿no?, como un igual y reconociendo lo que se conoce en otro tipo de escenario como el ikigai, es decir, esa pasión que tenemos dentro que nos lleva a colaborar, a participar, a realizar esa vocación, podemos decir también, ¿no? Es decir, que esa vocación, esa pasión, esa profesión cada vez está más cerca e intervengo en el colectivo desde ese lugar, desde ese vibrar, desde, bueno, pues esa autenticidad, porque también aceptar la verdad implica aceptarme a mí mismo tal como soy, con todas mis cosas, independientemente del valor, del juicio que haga de todas ellas. Es decir, que hay un proceso, ¿no?, que no solamente nos permitió aceptar la verdad, sino que va a dar comienzo a como al despertar del corazón, el encuentro con el buey, ¿ya? Abre el corazón y nos permite, como digo, hacernos sensibles a todas estas conexiones de forma consciente. Antes las vivíamos, pero bueno, pues pasaban, no éramos conscientes, ¿no?, de la persona que hacía el mantel, de la persona de las flores, de la iluminación. Es decir, que hay tantísimos elementos que intervienen en ese tiempo presente, que tomar conciencia de todo ello y de todos aquellos que forman parte de ese presente, aunque nuestros ojos no los vean, pues genera como esa apertura del corazón, esa apertura que nos hace sensibles a la belleza, y ya no es una belleza a veces asociada a algo concreto, sino es una belleza de la vida, es una pasión por vivir. Se despierta este estado de enamoramiento hacia la vida. Ya no es hacia alguien, ya no es hacia algo, sino es hacia la vida. Hay ese despertar de ese corazón que inevitablemente, pues, en muchas ocasiones nos deja en un estado de vulnerabilidad, porque percibimos que quizás un otro, pues, no ha llegado a este grado de sensibilidad, y quizás, pues, en su actuar, su estructura egoica, pues, se cierra, se aísla, se para, se aleja. Entonces, bueno, pues a la hora de estar ahí compartiéndonos los unos con los otros, pues encontrar esos seres con esa apertura del corazón y compartirse en ese silencio, compartirse sin la necesidad de un hacer, dando valor a lo que somos, bueno, pues a veces genera, como digo, pues esta sensación como de soledad, o esta sensación de incomprensión, o esta sensación de inadaptabilidad, algo que nos está reflejando esta apertura del corazón. Un proceso que va a avanzar y nos va a llevar a una sanación, vamos a decir, emocional, ¿ya? Ahí ya no solamente estamos, digamos, como hemos encontrado al buey, sino que aparece propiamente la doma del buey, aparece la posibilidad. A Lao Tse lo vemos encima del buey, pero ¿cómo se subió Lao Tse en el buey? Bueno, pues aparece como ese proceso que se dice de la doma del buey. Y es un proceso de sanación emocional. Una sanación emocional que pudiéramos entender en un primer momento como de nuestros temas personales, aunque en este punto del camino, más que sanar nuestra historia personal, que posiblemente a la hora de serenar la mente y a la hora de aceptar la realidad tal como es, pues ya ocurrió ese proceso de sanación, digamos, de nuestra historia personal, aceptar de dónde venimos, dónde nacimos, todas las experiencias de vida que hemos tenido, sin querer cambiarlas, sin querer, en fin, defenderlas, atacarlas. Bueno, todos esos procesos quizás de nuestra historia personal ya pasamos por ellos, ya los dimos, bueno, pues vamos a decir como una solución a la hora de aceptarlos tal como fueron. Esta sanación emocional está vinculada
a la hora de, bueno, por darnos cuenta de que esa conexión que se ha despertado en nosotros, esa sensibilidad que se ha despertado en nosotros, como digo, genera a veces, bueno, pues una sensación también de distanciamiento con un otro. Esa distancia, esa no empatía a estos niveles, esa desconexión, esa frialdad, a veces esa indiferencia, eh, ese ego o ese orgullo que busca algo para sí y no le importa el que tiene al lado, que a veces incluso se camufla del acto de amar a alguien, un amor con apego, y nos damos cuenta de que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es amarnos a nosotros mismos y no nos importa la felicidad del otro, lo que queremos es la nuestra, y condicionamos una relación a través de nuestras necesidades, bueno, nuestros deseos, nuestros problemas. Eh, Ese tipo de comportamientos donde vemos que incluso el amor que el otro profesa pues es un amor egoico, pues generan esta posibilidad de generar esta sanación emocional a estos niveles existenciales, a estos niveles, vamos a decir, como universales. Eh, Como digo, no es una sanación de nuestra historia personal, es una sanación que ya incorpora elementos, bueno, pues humanos, colectivos, como digo, planetarios. Empieza a haber un estado de conciencia mucho más expandido, obviamente, y esta sanación emocional, bueno, pues nos muestra o nos evidencia que no todos los seres están en el mismo punto del camino, y esta sanación emocional lleva a una especie, vamos a decir, como de compasión por todos aquellos que todavía andan pues en fases, vamos a decir, como anteriores, y que por consiguiente no pueden dar una respuesta, vamos a decir, desde donde nosotros la daríamos. Entonces regresamos, ¿no?, a esa aceptación de la realidad. Ahí hay un proceso, bueno, pues a veces bien contradictorio, ¿no? Porque por un lado parece como que viene alguien a atacarte, a hacerte daño, a, bueno, pues, ¿no? Pero tú sabes, eres consciente, ¿no?, de que desde donde actúa, pues quizás eh, esa mente subconsciente está dándole la motivación y los motivos para hacerlo, pero tú sabes que en ese corazón que tú sientes, que no puede ser diferente al tuyo, que ya veníamos de esa paz mental, veníamos de esa conexión con la respiración de la vida, tú sabes que ese corazón no es diferente al tuyo, pero también sabes que está en un lugar que todavía no se ha abierto, ¿no?, igual que el tuyo. Entonces tienes que recibir, por así decirlo, pues a veces unos golpes que, bueno, pues hay uno, ¿no?, vamos a decir, que hace el acto de compasión, que también va a ayudar al otro, ¿no?, en su proceso de autoobservación, a, bueno, pues a entender que ese comportamiento, a reflexionar, a buscar herramientas que le hagan avanzar en su propio desarrollo personal. Es decir, que hay una sanación emocional vinculada no solamente a uno, sino a todos aquellos con los que uno se relaciona. Entonces es un proceso bien bonito también, pero que, bueno, uno necesita sostener esa apertura del corazón, no volverse a cerrar, no volverse a aislar, no quedarse como un yogi, bueno, pues avanzando en su camino, vamos a decir, como en solitario. Ponerse el reto de, bueno, pues si somos ese complemento, pues a veces es necesario que alguien libere ciertas emociones, libere ciertos pensamientos, a veces es necesario que alguien se comporte de cierta manera para después reflexionar sobre lo que hizo, a veces, en fin, en ese entramado que todos los seres humanos construimos, incluyendo otros seres como animales, como plantas, en este caso, bueno, pues incluso también minerales, ¿por qué no, no? Lo territorial, en fin. El caso es que eh, hay, hay un efecto de sanación emocional a esos niveles a través de nuestra presencia. Entonces, bueno, pues es un proceso, como digo, delicado, porque esa apertura del corazón, bueno, pues da ciertos matices de vulnerabilidad, y uno necesita como sostenerse ahí en su eje, y ahí va a encontrar la posibilidad de trascender esta etapa que, bueno, curiosamente
ya no solamente hemos domado al buey, es decir, que ese tipo de experiencias no alimentan a una actitud mental, no alimentan a llenarnos el corazón con ciertas emociones. Hemos domado a ese buey y ahora podemos cabalgar encima del buey. Ese sostenerse en ese eje, ese, vamos a decir, transitar por esas experiencias. El caso es que no solamente me van a dar la posibilidad de cabalgar encima del buey, sino que van a generar una paz interior. Una paz interior que no era, o no es, o no tiene los matices de ese silencio mental. Esa paz interior, bueno, pues empieza a despertarse en la medida en que ese corazón se mantiene abierto, esa sanación empieza como a ejercer en todo aquello que a uno le rodea. Uno empieza a identificar cómo su luz, cómo su vibración de ese corazón abierto despierta las sombras del otro, despierta los miedos del otro, despierta las inseguridades del otro para que el otro tome conciencia. Y si no empezó a recorrer este camino, si no empezó a buscar al buey, pues que sea ese momento de búsqueda. Si ya empezó a buscarlo, que pueda identificar en ese que está ahí sosteniéndose ahora encima del buey, pues que puede identificar las huellas del buey. Es decir, que uno empieza a convertirse bueno, pues en esas marcas, en esas huellas que el otro puede ir observando. Uno no se va a convertir en el buey del otro, o al menos en la tradición del Tao eso no tiene ningún sentido. Sabemos que hay otras tradiciones que sí, y hay personas que, bueno, pues se ponen ahí en el lugar del buey, ¿no? Y construyen relaciones de devoción, construyen relaciones, bueno, considero yo que válidas para una etapa del camino, pero quizás no para seguir avanzando en el camino. Entonces, cuando uno encuentra al buey y ese buey pues es un alguien externo o un algo externo y no es algo interno, pues posiblemente se quede ahí en su camino y no va a encontrar la manera de domarlo, no va a encontrar la manera mucho menos de subirse en él y de caminar, ¿no?, en el buey. Entonces, es cierto que aquí hay retos bueno, pues bien curiosos, ¿no? A la hora de, si ya estoy en el buey, fácil a uno se le puede, ¿no?, como se dice, subir a la cabeza, qué sé yo, a veces en otras etapas del camino o en otras experiencias de la vida podemos encontrar como eso que se le subió la fama, que se le subió el poder, que se le subió, qué sé yo, pues la riqueza. El caso es que si estoy en el buey y esa paz interior no la consolido con humildad, pues el buey posiblemente me tire o el buey posiblemente se dirija hacia un camino que pues no es el que en términos, vamos a decir, teóricos se esperaba, ¿no? Es decir, que habrá situaciones, se describen en el I Ching, cuando abramos en el próximo encuentro el ciclo para hablar de algunos hexagramas. A veces me escribís por chat interno. Os recuerdo que está el grupo de Telegram donde pues algunas de vuestras preguntas, si os animáis a compartirlas por ahí, pueden ser nutritivas para todos. El caso es que el estar encima del buey implica, bueno, pues a veces ser un referente en función de cómo se maneje esa relación de uno sobre el buey y por consiguiente sabiendo que va a haber uno otro que va a querer como caminar al lado de uno, pues como digo, en el I Ching hay muchas de los trazos o de las situaciones que se describen de un mal manejo a la hora de subirse al buey y caminar encima del buey. Evidentemente, no solamente muestra el I Ching ese mal manejo, sino que también da, vamos a decir, herramientas para aprender a sostenerse encima del buey, ¿no? Uno puede domar, si ahora cambiamos el buey, porque quizás en términos visuales no nos imaginamos encima de un buey, pero quizás sí podamos imaginarnos encima de un caballo. Entonces uno se arrima al caballo como hacían, ¿no?, los indígenas, iban despacito, hay todo un protocolo, ¿no?, como de cortejo hacia el caballo, de permiso, de solicitud
para acercarse, todavía más humilde a la hora de pedirle permiso para poderse subir, ¿no? Ya estaban ahí, se acariciaban, se distanciaban, se volvían a encontrar, todo una historia bien, bien bonita de una relación, bueno, pues humana, bien sincera, bien profunda. Se sube encima del caballo y si uno se cree que por estar encima del caballo pues ya la hizo, pues el caballo lo va a tirar, una de esas lo va a patear. Eh, Sostenerse encima del caballo, encontrar ese flujo, esa respiración con el caballo, no yo encima del buey, del caballo, y, y el caballo con las riendas va para donde yo quiero. Eh, Esa paz interior implica una renunciación de esa estructura egoica, implica una renunciación de esa soberbia, de esa prepotencia, de ese reconocimiento que a veces uno se da a sí mismo y que busca en un otro, ¿no? Y mírenme, aquí estoy encima del caballo, liderando o, bueno, pues dirigiendo. Lo hemos visto en el arte de la guerra, en fin, numerosas situaciones nos muestran cómo subirse después de domar al buey. Subirse al buey pues implica un aprendizaje a la hora de sostenerse en el buey. Y sostenerse en el buey está asociado a esa paz interior. Una paz interior donde, bueno, pues como digo, el elemento de la humildad va a ser fundamental. Y bueno, pues el no confundirse, que uno no es el buey, uno está sobre el buey, caminando con el buey, y si un otro lo mira y considera de que toda esa imagen que ve es el buey, pues uno puede reconocer esa, digamos, confusión de ese iniciado y poderle decir, no, mira, yo encontré este buey, yo me he subido a este buey, estoy aprendiendo a cabalgar sobre el buey, te animo a que encuentres el tuyo porque llegados a este punto no te vas a subir encima mío, me vas a cabalgar a mí, o sea, no soy tu buey. Ese considero que es un punto crucial para los que han llegado acá. El caso es que no sé si se pudiera evitar la siguiente fase. Si uno tiene a alguien ya como guía que ha recorrido el camino con honestidad y se ha dado cuenta de los retos que tiene a la hora de subirse en el buey, pudiera ser que esta fase se pudiera evitar. Pero a veces es necesario pasar por aquí, ya en muchas tradiciones se describe, aunque como digo, si bien todas las otras situaciones parecieran que no se pudieran evitar, esta está sujeta a cómo a la hora de subirnos en ese buey vayamos a comenzar ese camino ahora, no solamente en búsqueda, no solamente, sino sobre el buey. Entonces aparece la etapa donde el buey se pierde, ya, uno lo deja ahí, se va a hacer lo que sea, en fin, uno cree que ya lo logró y sin darse cuenta, bueno, pues va soltando todo aquello que, bueno, pues que le permitió no solamente encontrarlo, sino domarlo y subirse encima del buey. El caso es que aparece esta pérdida del buey, el hombre se queda solo y aparece la época del conocimiento del sufrimiento. Uno se arrepiente, se atormenta, ¿por qué perdí al buey? ¿Por qué no lo encuentro? Ni al buey ni a las huellas, estoy solo completamente, da la sensación de que estoy en el mismo lugar donde empecé todo este viaje, como si no hubiera servido de nada toda la experiencia que he tenido. El sufrimiento. Podemos encontrar la descripción del sufrimiento de diferentes maneras, asociados al miedo, asociados al cuerpo, nuevamente asociado al corazón, a la mente, asociado a uno mismo, asociado al sufrimiento de los demás, de decir, oye, quería compartirle el buey con no sé quién y no encuentro el buey, ¿dónde está? Está esta persona aquí sufriendo y quisiera, pero no, ¿qué pasó con mi buey? No le puedo entregar, no le puedo,
vamos a decir, como ayudar a decir que, bueno, puede ser un proceso a la hora de reconocer el sufrimiento, como digo, en uno propio, el sufrimiento de un otro, en una situación que adquiere matices diferentes a los que en esa sanación emocional encontramos. Ahí sí había sanación emocional, aquí no vamos a encontrar sanación emocional. Es como que nuestra magia, nuestros poderes hubieran desaparecido, nuestras técnicas no sirvieran. En fin, hay una crisis, una ruptura, una caída del buey importante. Como digo, dependiendo de quién sea, entre comillas, ¿no? Pero de quién sea el guía de ese iniciado, puede ser que se evite esta situación o puede ser que esta situación no sea tan profunda como para llegar a ese grado de desesperación y querer acabar con la vida y esto no sirvió de nada y, y me quiero marchar y bueno, va a haber un manejo de esta situación, de este confrontamiento con este sufrimiento, con este miedo, con este dolor. Eh, Nos podemos quedar ahí atrapados, ¿de acuerdo? Podemos salir de ello en la medida de que nos podamos, vamos a decir, como respirar, nos podamos como, ok, había encontrado un equilibrio, ese equilibrio me permitió domar al buey, en esa doma sostuve el equilibrio, me permitió subirme de ahí, me acabo de dar cuenta de que me he caído, de que me he sacado, como dicen en México, la madre, pero aquí estoy. Si uno vuelve a aceptar esa realidad, es decir, si podemos recuperar todos los aprendizajes que tuvimos en las experiencias anteriores, vamos a poder caminar, bueno, pues nuevamente nos vamos a poder levantar de esa caída. Considero que la única manera de levantarse de ese lugar, sin quedarse en ese lugar, porque hay una manera de levantarse que nos va a dejar en ese lugar, ¿ya? No la voy a mencionar, pero hay una manera que, bueno, nos va a permitir levantarnos y continuar, sin el buey, porque el buey no lo vamos a encontrar todavía, pero nos va a permitir continuar. Y es el recuerdo de uno mismo. Si en ese momento se nos despierta la historia personal, el recuerdo personal, se activa la mente, se llena el corazón bueno, pues de ciertas cosas vinculadas a lo que a mí me está pasando ahí, y lo que me está pasando es esta caída por los motivos que hayan sido, si me quedo pegado en el mí, en el yo, mi güey, a mí me está ocurriendo esto, bueno, si nos quedamos ahí pegados, no nos vamos a levantar. Nos podemos levantar y quedarnos en esta etapa del camino si, ok, lo he perdido todo, pero con toda esta experiencia igual soy el que soy y me muestro frente a todos, aunque no esté con el buey, aunque no camine con el buey o que haya perdido el buey, quién llegó hasta aquí, incluso quién pudiera reconocer que perdía el buey. ¿Ya? Depende con quién nos relacionemos, pues a veces el otro nos va a ver como si estuviéramos con el buey. Pero para levantarnos de aquí y continuar con el viaje, hace falta como recordar quién uno es en términos de esencia, quién uno es en términos de espíritu, quién uno es más allá de esa personalidad egoica, quién uno es como hijo de la vida, como manifestación efímera de la eternidad, quién uno es como esencia, como el Shen, como el espíritu, como el ser, ahí. Si logramos conectarnos con ese que somos, si llegamos al recuerdo de quién somos en realidad, nos daremos cuenta de que quizás incluso el buey no es necesario. Aunque posiblemente, más que no sea necesario, lo que nos damos cuenta es que el buey nosotros pudiéramos decir que somos el mismo. Pero pasamos por una etapa donde
perdemos el Wei y nos perdemos a nosotros mismos. Es decir, que hay una ruptura de la dualidad, hay un estado de conciencia de unidad, hay una muerte, vamos a decir, de ese yo soy, que era el que se subió al buey, el que había logrado domarlo y encontrarlo y bueno, pues todo eso, aunque hubiera todavía poca carga de ese yo soy que consolidó todas esas fases del proceso, en este momento para continuar el viaje sí hay como, bueno, pues un desprendimiento total y absoluto de esa dualidad de un uno y un otro, de un uno y el buey, de un uno y el camino, de un, bueno, hay un estado de conciencia de unidad y esa respiración se hace, bueno, pues una realidad, uno respira, ¿no? En esa respiración, o esa respiración respira en uno, como digo, no hay esa sensación de separación o de diferenciación. Entonces accedemos a lo que consideramos como experiencia mística, a esa conexión con lo que en la cultura del Tao, pues es el Tao, ¿no? Esa unión con el Tao, con la hembra misteriosa, con la vida, con la existencia. Hay dentro de, bueno, pues de todas estas etapas que estamos viendo, pues hay como el regreso al origen, ¿no? El regreso a la fuente donde estamos conectados, la energía fluye y nos sostiene, ya no somos nosotros desde nuestra energía vital, se han consolidado ciertas cosas en nuestro mundo interno, en nuestra transformación interna, donde, bueno, pues uno, como digo, respira, uno está ahí conectado, uno está ahí sostenido, no hay esa diferenciación, no hay esa separación, hay una claridad de esa unidad, de esa totalidad como un conjunto. Hay esa experiencia mística que nos podemos poner súper poetas y describirla. Bueno, quizás para otro día podemos dejar ahí algún verso, pero lo importante es saber que si en esa caída del buey, en esa pérdida del buey, no recordamos quiénes somos, esta experiencia no va a llegar. A partir de ahí, uno puede hablar de la iluminación, uno puede hablar del Tao, uno puede, pero no ha tenido la experiencia. Estará en alguna parte del proceso, pero no habrá vivido esta experiencia cúlmine de realización. Bueno, no habrá tenido, como digo, esa experiencia donde esa separación, esa diferenciación se haya diluido y ya no somos una gota, ni siquiera somos un océano, no hay por dónde distinguir, ¿no? Entre el río, el océano, una gota de un lado, otra gota. Se diluyen a veces las palabras, obviamente, para este tipo de cosas, pues no sirven, por eso se dice que del Tao no se habla, o del Tao que se habla no es el Tao verdadero. A la hora de utilizar palabras, pues quizás la poesía, ¿no? Puede ser algo que se aproxime, o de ahí que las expresiones artísticas busquen representar ese estado, esa experiencia mística, ya sea la pintura, ya sea la música, ya sea a través de esa caligrafía, de esa poesía. Lo cierto es que esa experiencia mística habla de ese regreso a la fuente. Y a partir de ahí, pues hay otra etapa, una última etapa, que se describe como la llegada, ¿no?, al mercado, ya teniendo las manos llenas de bendiciones. Esas bendiciones no las vamos a ver, obviamente, en los términos materiales, mucho menos de propiedad o de pertenencia. Estamos lejos, después de esa experiencia mística, de poder regresar a algo parecido. Esas bendiciones, bueno, pues hablan de un estado interno, de un gozo, de una dicha que, bueno, pues se sostiene independientemente de lo que esté ocurriendo allá afuera. Cuando vamos al Tao Te Ching y dice, ¿no?, que las balas del campo de batalla no te tocan, pues un comentario, una crítica, una opinión no te tocan, que, en fin, ciertas situaciones pasan, ¿no? Incluso pueden ser violentas, agresivas, te pueden, ¿no?, como
bueno, pues como intentar despertar, ¿no? Algo que habitaba dentro de ti en procesos anteriores, pero te das cuenta de que está pasando en un lugar eh, muy afuera de donde tú sientes que estás o que eres y estás viendo que, bueno, pues esa experiencia forma parte de ese entramado, de esa unidad y simplemente estás fluyendo con ella. Es decir, que aparece esta vida, este regreso al mercado, entendiendo el mercado, ¿no? Como, eh, bueno, dentro de la alquimia dorada diríamos que es el regreso al estanque de los peces koi, este mercado que vendría a ser como el tumulto de la dualidad, pues es como que si vemos las historias de estos taoístas, de estos místicos, ellos no están como yogis perdidos en la montaña, ellos participan de la sociedad, de hecho les llaman reyes o emperadores y quieren que sean sus consejeros y andan ahí regalándoles cosas para que se queden con ellos y les ayuden a prosperar o a crecer o a, bueno, a lograr sus éxitos. Y, es decir, son seres que se rodean dentro, ¿no? de ese colectivo al cual pertenecen como seres humanos. No se aíslan, no se retiran, eh, no desaparecen de esa relación, vamos a decir, social. Entonces empieza una etapa del camino donde ahí uno pudiera decir que uno está en el Tao, en el sentido de que ese Lao Tzu ya no va sentado encima del buey mirando hacia donde el buey va, sino que ahora sí uno puede estar sentado en ese buey como imagen, dándole la espalda a esa dirección, es decir, que uno ya no tiene la voluntad de ir hacia ningún lugar, uno no tiene la voluntad de llegar a ningún sitio, ni de encontrarse con algo, ni de tener algo, las cosas pasan porque la vida se mueve, experimenta, ¿no? Pues todos esos tránsitos que se describen en el I Ching, en los hexagramas, en cada uno de los trazos, sale de uno, se mete por otro, aparece por aquí, sale de allá, es decir, que aparece esa vida del no hacer, aparece ese estado real del Wu Wei, aparece un dejarse llevar por ese Wei, al cual ya no queremos ni domar, ya no queremos, eh, ya vimos, ¿no? Vamos a decir, como el juego, ¿no? Que habíamos jugado hasta llegar a este punto y desde ahí es que, bueno, pues aparece como esa risa, aparece como esa sátira, aparece como esa, eh, bueno, pues esta peculiaridad de estos textos, de estos sabios taoístas, ¿no? Donde parecieran que se ríen de todo y de todos, ¿no? Porque utilizan esa risa, ¿no? Para poder dar al otro la oportunidad de reflexionar y de preguntarse en qué parte del camino se encuentran y realmente hacia dónde quieren caminar o para qué quieren encontrar al güey y qué quieren hacer con él, ¿no? Entonces, bueno, pues aparece un estado místico dentro del grupo de alquimia dorada, le llamamos como el vino, ¿no? Del místico, ese estado así como, bueno, pues a veces parece que despreocupado porque, como digo, pues ya no está esa voluntad que quiere, digamos, guiar al buey o que quiere ver hacia dónde el buey va, por si acaso en una de esas, oye, aparecemos al borde del precipicio y antes de caer nos saltamos del buey y que se caiga el buey solo, ¿no? Y ya no hay esa necesidad, podemos darnos la vuelta y contemplar el paisaje, contemplar la vida eh, viéndola pasar. Ahí aparece este concepto del taoísmo contemplativo en su máxima expresión, en su realización. Ahí aparece, bueno, pues este estado de unidad, este recorrer el sendero del Tao, el camino del Tao, no como algo a alcanzar, sino como una presencia viviente en ese instante, en ese presente, en algo que, como digo, pues si no hay esa diferenciación, no hay esa separación, pues uno y ello eh, es lo mismo. Así es que un viaje, el del regreso al mercado lleno de bendiciones que se experimentan en un estado interno que inevitablemente irradia, ¿no? A todos aquellos que se encuentran alrededor y que cada uno de ellos, pues en función de dónde se encuentra en su camino, pues les permitirá generar los nuevos pasos,
Es decir, que hay una manera también de regresar y de compartirse con un otro, sabiendo que a veces, bueno, pues el hecho de no caminar en la dirección del buey hace que uno no tenga no solamente pretensiones u objetivos a alcanzar, sino que no tenga una decisión como tal o una voluntad como tal. Entonces esa ruptura que habíamos visto anteriormente, esa conexión con uno mismo y esa experiencia mística le permiten, como digo, subirse en el buey y mirar para atrás, ¿no? Deleitarse con la vida, sabiendo que uno está ahí, formando parte de todo ello, siendo todo ello, y que ya no hay, bueno, pues ese juego de los complementarios, mucho menos ese juego de los antagónicos. Ahí tenemos al Lao Tzu sentado, bueno, pues dándole la espalda al buey. Así es que una mirada, como decía, muy general de los procesos, de las etapas. Obviamente podemos hablar en lo concreto de cada una de ellas, bueno, pues dándole matices. Eh, Conocerlos hace también que podamos saber qué tipo de herramientas o de técnicas podamos incorporar en cada uno de ellos, y también nos va a permitir identificar dónde nos encontramos y cuáles son las fases que nos quedan por recorrer. Independientemente del número de fases que nos queden por recorrer, no olvidemos que tanto para el taoísmo como para esta, digamos, línea del budismo Chan, pues todo esto se puede hacer en una vida. Ya no necesitamos la reencarnación y la transmigración, y necesitamos este juego, ¿no? De confiar en múltiples vidas para lograr todo esto. El hecho de conocerlo y de saberlo, si uno, bueno, pues da los pasos con seguridad y sabiendo hacia dónde se dirige, pues en esa vida vamos a decir que todo es posible. Así que os invito a participar de ese grupo de Alquimia Dorada para encontrar más información complementaria a todo esto, a seguir en este grupo de I Ching, el punto que nos une, para ver, bueno, pues el nuevo ciclo que vamos a trabajar con hexagramas iniciales, sin mutación, situaciones que, bueno, pues teniendo esta mirada del buey de Lao Tzu vamos a poder entender hacia qué se está refiriendo, en relación a qué se está refiriendo. Es decir que, bueno, pues vamos a ir teniendo una mirada de los hexagramas vinculadas a esta autorrealización, que en el último, vamos a decir, extremo, pues también nos va a acercar a la posibilidad de esa muerte consciente, si entendemos toda esta historia como la vía o el camino hacia, como dicen en la tradición taoísta, de la inmortalidad. ¿Ya? Entonces también un I Ching que vaya generando, bueno, pues un entendimiento de un flujo energético, de un movimiento interno, de esta química que estamos conversando, para que realmente, bueno, pues ese paso del regreso a la fuente sea ese despertar de ese gen, de esa inmortalidad, y que ese paso del regreso al mercado pues sea la integración de esa, vamos a decir, como inmortalidad dentro de una vida humana, ¿no? Como si esos dioses griegos, ¿no? Pues descendieran y se relacionaban con los humanos. Hay mucha mitología en relación a todas esas historias. Hoy hemos entendido el buey de Lao Tzu desde esta perspectiva, pero también le podríamos dar un enfoque mucho más exotérico y observar, ¿no? Todo ese proceso de la inmortalidad asociado a este viaje del buey de Lao Tzu. Así que por hoy lo dejamos ahí. Os agradezco a todos el estar acá. Cualquier comentario, opinión, pregunta, lo podemos conversar tanto en el grupo de Telegram como, bueno, pues aquí dentro del grupo de Facebook. Un abrazo a todos y gracias por ese